Después de haber visto lo que era un múltiplo y lo que era un divisor, vamos ahora a un concepto un poco más complejo, y es el concepto de número primo. Claro, esto de primo nos suena a familiar, pero no. Un número primo es cuando un número solo se puede dividir entre dos números. En este caso, siempre es ese mismo número y la unidad, es decir, y el número 1. Ya veremos luego cuáles son, pero es muy importante que solo se pueden dividir entre dos números, ese mismo número y el 1 o la unidad. El resto de números no son números primos, son números compuestos, porque van a tener más de dos divisores. Van a tener el 1, que lo van a tener siempre, van a tener ellos mismos, porque los van a tener siempre, y luego van a tener alguno más. Bueno, pues yo os voy a dar una pista de cómo los podemos de alguna manera encontrar o identificar, y a ver si vosotros luego sois capaces de encontrarlos. Bueno, pues aquí tenemos una tabla de los números que van desde el 1 hasta el 100. Y recordad que tenemos que saber qué son los números que son divisibles entre 1 y divisibles entre ellos mismos. ¿Qué ocurre? Que tienen que tener siempre dos divisores. En este caso no podremos coger el 1, porque el 1 sí, ya es divisible entre el mismo y el mismo número es el 1. Por lo tanto, el 1 no es un número primo. Pero vamos a empezar con los siguientes. Venga, vamos con el siguiente número, que es el 2. ¿El 2 se puede dividir entre 1? Sí, 2 entre 1, 2. ¿Se puede dividir entre el mismo? 2 entre 2 es igual a 1. Por lo tanto, el 2 es un número primo. Vamos ahora con el 3. ¿Se puede dividir entre el mismo? Sí, 3 entre 3, 1. ¿Se puede dividir entre 1? 3 entre 1, 3. ¿Se puede dividir entre algún número más? No, al menos que dé exacta, un número entero. Pues no, pues ahí tenemos el 3. ¿El 4 se puede dividir entre 1? Sí. 4 entre 1, 4. ¿Se puede dividir entre 4? Sí. Pero el 4 se puede dividir entre 2, que ya lo tenemos por debajo. Por lo tanto, el 4 no es un número primo. ¿El 5 se puede dividir entre 5? Sí. ¿Se puede dividir entre 1? Sí. ¿Se puede dividir entre 2? No. ¿Entre 3? Tampoco. ¿Entre 4? Tampoco. Pues nos vamos al número 5, también es primo. El 6 no es primo porque se puede dividir entre 2, entre 3, entre 6, entre 1, por lo tanto no va a ser primo. ¿El 7? A ver, pensemos, ¿el 7? ¿Se puede dividir el 7 entre 1? Sí. ¿Se puede dividir entre 7? 7 entre 7 es igual a 1 también. ¿Se puede dividir entre alguno? Es decir, ¿el 7 aparece en alguna tabla más? No, pues entonces el 7 es un número primo. ¿Y el 8? ¿El 8 se puede dividir entre el mismo? ¿Se puede dividir entre 1? ¿Pero se puede dividir entre más números? Sí, porque el 8 es un número par. Es decir, todos los números pares, excepto el 2, nunca van a ser primos, porque siempre se van a poder dividir entre 2. O sea que el 8 lo descartamos. El 9 se va a poder dividir entre 1, entre 9, pero también se puede dividir entre 3, ¿verdad? Por lo tanto, el 9 tampoco es un número primo. ¿Y el 10? El 10 tampoco, porque el 10 se puede dividir entre 5, se puede dividir entre 2. Tampoco va a ser un número primo. Bueno, pues de lo que se trata es que vosotros seáis capaces de identificar los números primos que hay entre el 11, por ejemplo, y el 40. ¿Seréis capaces de encontrarlo? Bueno, pues si los encontráis, se los facilitáis a vuestro profe para que os lo corrija y ver si realmente sois auténticos expertos en identificar números primos.